Buenos días, chicas. En vista de que hoy no dimos clases, me voy a permitir entregar este vídeo donde está explicada la clase de hoy. Esta parte la vimos, esta también, historia del arte. Llegamos hasta el arte antiguo. Seguimos con el arte clásico. El arte clásico, especialmente en Grecia, es quien realmente da inicio a toda la civilización occidental. Grecia, por ejemplo, se dice que es la cuna de la civilización. Los avances científicos, filosóficos, artísticos fueron importantes en esa época y muchos de sus legados están vigentes en el día de hoy. Aquí tenemos un ejemplo de la arquitectura griega. Tenemos el Partenón. Esto que está aquí es un frontón en especie de triángulo que ya está derruido y unas columnas curvas o redondas que sostienen esta parte de acá arriba. Tenía tres órdenes que eran el dórico, el jónico y el corintio. Cada orden tenía sus propias reglas, sus propias leyes. Esta corresponde al dórico. Tenemos aquí una escultura griega, una escultura realizada sobre mármol. Miren el detalle de la figura humana. En arte y en biología, los griegos realizaron estudios muy completos del cuerpo humano, sus proporciones, sus músculos, en fin, todos los detalles que tenían que ver con la figura humana. Y realizaron esta representación sobre mármol, esta escultura de un desnudo con varias personas. Tenemos por otro lado a Roma. Roma, dominó el mundo desde el siglo VII, VI, hasta el siglo IV. Séptimo o sexto antes de Cristo hasta el siglo IV después de Cristo. De ahí la importancia de toda la influencia del arte griego. Aquí tenemos este Coliseo romano, donde resaltan arcos de medio punto. Un arco de medio punto es un arco de medio círculo, donde se apoyan unas columnas y este arco soporta el resto del edificio. Eso les permitió construir edificaciones más altas que los propios griegos. Aquí tenemos una pintura, un mural de Roma. Historia del arte medieval. El arte medieval va del siglo IV después de Cristo y comprende el paleocristiano. El paleocristiano fue un arte que fue realizado por los primeros cristianos. Los cristianos fueron perseguidos por los romanos y ellos se vieron obligados a esconderse bajo tierra. Ellos crearon lo que se llaman las catacumbas. Las catacumbas eran cuevas donde ellos vivían, donde ellos hacían sus rituales, y dentro de las catacumbas encontraron varios elementos artísticos. Tenemos el arte germánico, que es esta parte de aquí.
el prerrománico, que es volver nuevamente a la arquitectura clásica griega, perdón, romana, donde predominan arcos, pero mezclan arcos grandes con arcos pequeños, arcos grandes con arcos pequeños, columnas redondas, y se le agrega una serie de recubrimientos que no existían en Roma, pero que ya forman parte del prerrománico. Está el bizantino, el arte islámico, que es este arte que se encuentra aquí, que es el arte del Islam, es el arte de los árabes, un arte de una arquitectura muy exquisita. Encontramos estos arcos detallados, decorados, y tienen una vista en cómo es en ángulo. Tenemos el románico. El románico se caracterizó de pronto por agregar toda una serie de elementos en las fachadas, elementos esculturales que recubrían la fachada. Y por último tenemos al gótico. El gótico es el último periodo del arte medieval. Ya se vislumbraba todos los avances tecnológicos, científicos, que darían lugar a la Edad Moderna, específicamente al Renacimiento. El arte medieval se caracterizó por el dominio de la religión cristiana. Fue un dominio en el que, al menos en Occidente, hubo una detención de todo lo que fue ciencia, todo lo que fue arte, y los avances que se dieron fueron muy pocos, hasta tal punto que sacrificaron, quemaron, sometieron a la horca a muchos científicos que demostraron, y a través de la ciencia dijeron que muchas ideas que tenían los cristianos eran erradas. Y ya al final el gótico aparecen las catedrales más altas del mundo y de mayor belleza quizá. Aquí tenemos en el arte gótico este tipo de arcos. Ya no son arcos de medio punto o arcos de medio círculo, sino son arcos que van punteados, como lo observan aquí. Y tenemos unas pivotes o algo que sostiene el interior del edificio. Ejemplos en Barranquilla de este tipo de arte se encuentra en la iglesia San Roque. Encuentras estos arcos, encuentras en las bóvedas, en la parte de adentro, ya no curvas, sino arcos que se encuentran allá arriba en punta, y también encuentras estos tipos de elementos en sus fachadas. Se caracteriza también por torres altas, por torres elevadas. Estas torres tú las ves en la iglesia San Roque. Bueno, historia del arte en la Edad Moderna. Como dijimos, la Edad Moderna se caracterizó en principio por el Renacimiento. Fue una época del renacer del arte, del renacer de la ciencia, del renacer de la filosofía, una liberación de toda esa etapa oscura que fue la era medieval. En el Renacimiento encontramos a Leonardo da Vinci con la Gioconda, un cuadro muy importante y que generalmente casi todos conocemos. En el arte literario encontramos al ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que es una obra literaria antiquísima y muy actual. Posteriormente pasamos al manierismo. Se retoman aquí muchas de las ideas clásicas, dentro de ellos los desnudos y las proporciones en la figura humana. El barroco se caracterizó, estas dos son del barroco, se caracterizó por un exagerado uso
de la ornamentación. Miren estas columnas, miren todos estos detalles con demasiada ornamentación. Esta fue la época en la que los hombres y mujeres tenían vestidos demasiado decorados. Las mujeres se caracterizaron por tener blusas ceñidas al cuerpo, pero las faldas generalmente habían unas estructuras de alambre que hacían que las faldas quedaran bien anchas. Entonces, toda una serie de elementos decorativos que no sé si en ese momento le caería bien a las personas o les incomodara, pero fue la moda de ese entonces. El rococó fue una reacción al barroco. Volvió otra vez a esa parte colorida, sin tanto detalle, natural. Y por último llegamos al neoclasicismo. El neoclasicismo volvió otra vez al arte clásico. Aquí tenemos en la parte de adelante una estructura griega con un frontón en forma de triángulo y columnas redondas. Y en la parte de atrás tenemos una estructura propia de Roma. Roma se caracterizó por cúpulas y por los arcos de medio punto o medio círculo. Esto es también del neoclasicismo, y en Latinoamérica, a raíz de la conquista, los españoles trajeron a Latinoamérica la arquitectura de la Edad Moderna. Entonces, de pronto las iglesias que se hicieron aquí, esto es en México, fueron unas iglesias monumentales, con todas las características del neoclasicismo. Tenemos aquí el arte contemporáneo. El arte contemporáneo es desde el siglo XIX, ya es mucho más reciente. Se caracteriza por la arquitectura. La arquitectura tuvo un auge muy importante con el uso del hierro. El hierro permitió construir monumentos, edificios muy altos gracias al hierro. Aquí tenemos la Torre Eiffel de París, que en su momento fue una de las construcciones más altas del mundo. Tenemos el romanticismo. El romanticismo se caracterizó por ser una escuela de arte positiva, que resaltaba las victorias, resaltaba el positivismo, el seguir siempre hacia adelante. Aquí tenemos una mujer que está acompañando a todas estas personas que están luchando de pronto por sus derechos, y personas que están muertas, pero a pesar de esta muerte, lo que privilegia más aquí es el acompañamiento de esta mujer con su bandera a seguir adelante en la lucha. Se caracterizó el arte contemporáneo porque fue una época de transformaciones. Ahí es cuando aparece el capitalismo, la Revolución Francesa, y hay una serie de revoluciones sociales, y por eso están relacionados con esto. Pero como reacción al romanticismo viene el realismo. A pesar de que el romanticismo invitaba a la lucha, invitaba a seguir adelante, el realismo muestra la realidad de ese entonces. Hubo la división en clases sociales, el capitalismo permitió la burguesía, la gente que tenía los medios económicos y que contrataba a mano de obra barata. Esa mano de obra barata eran sometidas a grandes jornadas de trabajo y vivían en la miseria en condiciones paupérrimas.
El realismo se encargó de mostrar esa parte. Una época donde se muestra la oscuridad, se muestra la tristeza de las vivencias de ese entonces. El impresionismo es una escuela de arte que hizo una ruptura en la historia del arte contemporáneo, las vanguardias y los siguientes. El impresionismo se basa en las últimas teorías de la luz y del color. Ellos se caracterizaron por hacer pinceladas cortas y pinceladas no mezcladas, pinceladas directas del tubo de pintura. La entremezcla de varios colores de pintura da o produce un color diferente. Es el mismo fenómeno que sucede en las impresiones a color. En las impresiones a color ustedes ven 4 tarritos de tinta: cian, que es un azul; magenta, que es tirando a rojo; amarillo y negro. La combinación de estos colores en puntos, cuando los puntos están más pegados le da mayor prioridad a otro, y cuando están más sueltos le da menor prioridad a otro. Pero a través de esta técnica se pueden reproducir todos los colores existentes. Entonces eso lo trataron ellos de realizar a través de sus pinturas. Y lo otro es que en el impresionismo los pintores no pintan en sus estudios, sino que salen a la calle, salen al aire libre y empiezan a pintar fuera. Encontramos aquí prácticamente el iniciador del impresionismo, que fue Claude, se me olvida el nombre. Bueno, Renoir, Monet, Claude Monet. Claude Monet dibuja un amanecer en el río Sena. Él se dedica a hacer estudios de luz. Y esos estudios de luz tienen que ver con la luz, cómo se propaga, cómo se refleja en diferentes horas del día. Aquí tenemos un amanecer. También hizo otros estudios en atardeceres, al mediodía, en posiciones de luz diferentes, y se daba cuenta cómo cambiaban los colores. O sea, cómo la realidad impresionaba al artista. Y Claude Monet se dedicó a pintar las escenas públicas de París. París se caracterizó y se caracteriza por una gran vida social, y él se dedicó a pintar en vivo y en directo los escenarios de ese entonces. Posteriormente vino el simbolismo. Aquí tenemos un cuadro de Gustav Klimt que se llama El beso. Tenemos aquí un hombre, tenemos una mujer que se están besando, se están abrazando, pero tienen una ropa en común, representando la unidad, representando la fusión entre dos cuerpos que se aman y que se quieren. A esto se le llamó el simbolismo, y hay muchos cuadros que simbolizan ciertos escenarios. El modernismo se caracterizó por empezar a colocar textos en sus producciones artísticas. París tenía muchos espectáculos y empezaron a utilizar la publicidad como medio de promocionar sus espectáculos. Entonces, a través de la pintura, a través del grabado, empezaron a hacer reproducciones y colocaron textos. Las figuras eran
figuras muy propias de ese entonces, con su vestimenta, muy atrayentes y con simbología propia de ese entonces. Por último, llegamos a la fotografía. Esta fue una de las primeras fotografías que se tomaron en el mundo. Creo que fue tomada en Japón o en China, algo así. Y eso marca un hito dentro de la pintura. Si ya aparece la fotografía, que es una fiel copia del original, ¿para qué seguir pintando lo que está afuera? Entonces, a partir de ahí, las escuelas de arte, las escuelas específicamente de pintura, ya no les interesó reproducir exactamente lo que veían afuera. Simplemente se dedicaron a transformar, y es lo que vamos a ver en el siguiente grupo de arte, que es el arte de vanguardia. El arte de vanguardia es del comienzo del siglo XX. En el siglo XX aparece el fauvismo. Fauvismo viene de fauve, y fauve es fiera. Ellos se caracterizaron por ser fieras con el color. Ellos siguen representando la naturaleza, o lo que están viendo, lo que perciben, lo que ven, pero la exageran con los colores. Miren este colorido rojo fuerte, naranja fuerte, donde generalmente la vida cotidiana es distinta y es diferente. Ellos terminan exagerando. Pintan cuerpos rojos, cuerpos verdes, cosas que no existen en la realidad, pero que terminan transformando. El expresionismo fue una escuela de arte que utilizó el arte como un medio para la expresión de sus sentimientos, para la expresión de sus emociones. Aquí tenemos este cuadro, El Grito, de Edvard Munch, donde refleja la angustia, donde refleja el miedo que se vivía en ese entonces. Muchos de los cuadros expresionistas son cuadros que reflejan soledad, que reflejan tristeza, que reflejan angustia, y que es propio de las situaciones que se vivieron en esa época. Posteriormente aparece el cubismo. El cubismo es un estudio de la realidad. Ellos cogen las diferentes, ¿cómo diríamos?, objetos de la vida real y los reducen a triángulos, a rectángulos y a cuadrados. Aquí se perciben como unas casas, como una chimenea, como una fábrica, un piso, en la parte de atrás como una especie de palmeras, pero están transformados de esa forma, y el reducirlos a esas formas primitivas, en ese entonces lo llamaron el cubismo. Aparece también el futurismo. El siglo XX fue una época de avances tecnológicos muy grandes. Aparece el motor, los ferrocarriles, los autos, los aviones, y empiezan a interesarse por producir el movimiento, reproducir el movimiento. Aquí encontramos un cuadro que escenifica o que representa la bajada de alguien por unas escaleras. La persona va bajando las escaleras. Entonces, en un formato, en una superficie, representan el movimiento. O sea, que viene primero, cuando está bajando un peldaño,
cuando baja el otro, los movimientos del cuerpo, cómo van sucediéndose. Y son estudios ya en función del tiempo. Ellos dibujan o pintan también autos, grandes máquinas, guerras futuristas. Por eso se le llamó futurismo. También aparece el arte abstracto, es este que está aquí. El arte abstracto se desliga de cualquier tipo de arte que tenga representación de objetos de la vida real. Es un jugar con formas, con colores, con figuras y los espacios internos del cuadro. Entonces aparecen este tipo de cuadros que no tienen ningún tipo de representación con la vida real y que forman parte de la pintura abstracta. Además de eso, gracias al arte abstracto, muchas de las teorías que ellos formularon están vigentes en el día de hoy. Muchas de las teorías que nosotros en el curso 10º vimos el año pasado, como eran unidad, equilibrio, peso, tensión entre figuras, relación de figura-fondo, contraste, todo eso lo estudiaron y dejaron escritos donde representaban o relataban este tipo de cómo es de cualidades que deben estar presentes en una pintura. Entonces, el abstracto dejó ese legado. Aquí tenemos el constructivismo. El constructivismo es una abstracción también, pero en 3 dimensiones. Aquí vemos esta escultura que no tiene ningún tipo de representación con la vida real, pero que se realizó. También apareció el dadaísmo. El dadaísmo es una escuela que se encargó de ridiculizar, burlarse, hacer una crítica a las clases sociales superiores de ese entonces, a las clases sociales de la burguesía que existía en ese entonces. Este artista se presentó a una exposición de arte con esta figura. Esta figura es un orinal y lo colocó en una base y lo llamó la fuente. Esto causó un rechazo en la crítica. La crítica era generalmente burguesa. Y a partir de ahí nace el dadaísmo. El dadaísmo fue una reacción a toda la burguesía de ese entonces. Y se burlan de ella a nivel literario, a nivel de pintura, a nivel de teatro. Entonces se caracterizó por eso. Por último aparece el surrealismo. El surrealismo consiste Mira, un momento. El surrealismo se caracteriza por utilizar las teorías del psicoanálisis en ese entonces, que eran las teorías de Sigmund Freud, y que algunas se basan y se fundamentan en las teorías de los sueños. Entonces, ellos empiezan a representar una serie de cuadros que son muy realistas, muy bien elaborados, pero deformados. Este cuadro se llama El Tiempo y contiene unos relojes que se deforman, que se derriten y que adoptan la forma de los sitios donde se encuentran.
Aquí tenemos sobre esta mesa, tenemos un reloj. Sobre esta rama se cuelga otro reloj. Y sobre este animal o este ser o esto que está aquí, que no se sabe qué es, también se deposita otro reloj. Atrás tenemos un cielo con playa, con mar, un pedazo de tierra bien elaborado y el piso acá, que es un piso oscuro, con una mesa, con una rama y los relojes. Bueno, de aquí pasamos al arte de últimas tendencias. Es el arte del siglo XX después de la Segunda Guerra Mundial. Aparece el informalismo. El informalismo utiliza elementos que ya no se usan, que ya no se necesitan. Aquí tenemos estos carros viejos, este de aquí, este de acá. Tenemos esta torre, tenemos de pronto estas aletas de avión. Tenemos otro elemento aquí que ya no se utiliza y simplemente lo sueldan, sí, lo soldan y colocan, hacen una estructura, hacen una escultura con elementos que ya no sirven. Tenemos la nueva figuración. Aquí tenemos un cuadro de Fernando Botero, que fue un representante colombiano de la nueva figuración, y que Fernando recurre tanto en pintura como en escultura a engrosar las figuras. Esa es su forma de figuración. No representa los objetos tal como están en la vida real, sino que los engrosa. El arte cinético es este arte que está aquí. Es un arte que está quieto, pero da la ilusión de movimiento. Da la ilusión de movimiento. A medida en que tú te acercas, parece que se ampliaran o se cerraran y hubiera un movimiento. Así hay curvas, rectas y toda una gran cantidad de cuadros donde realmente la relación entre ellos es simétrica o casi simétrica, podríamos decirlo. También en el arte cinético aparecen esculturas cinéticas, esculturas como la de Alexandre el Calder. Él crea unas esculturas que las realizó en plazas públicas de ciudades importantes del mundo, donde él cuelga una serie de elementos que se llaman móviles, que se mueven, y de esos cuelgan otros, y después cuelgan otros, y cuelgan otros. Entonces son figuras que se mueven con el viento, suben, bajan. Entonces, eso es arte cinético, arte en movimiento. El pop art nace en Estados Unidos. Se caracteriza por recoger elementos de la cotidianidad y utiliza colores planos. Y los bordes generalmente los utiliza negro. El nuevo realismo, el arte de acción. El arte de acción es aquel arte donde el artista entra en movimiento y hace parte de la obra misma. Todo esto que tú ves aquí son obras realizadas por artistas, pero el artista no se muestra. En el arte de acción, el artista hace que su cuerpo sea parte del arte. Entonces es un arte de movimiento. Tiene que ver con el performance y con se me olvida. Bueno, el performance es un guión que realiza el artista en unión con varias instalaciones o con una serie de elementos que están en la escena. Y él realiza una serie de movimientos e interactúa con eso. El público está allá y percibe
lo que está haciendo el artista en el arte de acción. Pero hay otro tipo de arte, que no me acuerdo en este momento, en el que los artistas o el artista, además de tener sus instalaciones, vinculan al público dentro de la obra, o sea, traen al público, lo meten en la obra, hacen que ellos interactúen con los artistas y con los distintos elementos, y eso hace que sea un arte improvisado, eso es arte de acción. El minimalismo, reducir todo a su más simple expresión. Ellos decían, menos es más. ¿Para qué desgastarnos en decoración? ¿Para qué desgastarnos en detalles? O sea, vayámonos a la funcionalidad. Se utilizó mucho en la arquitectura y en el diseño de muebles. Entonces, la arquitectura minimalista se fundamenta en rectángulos, paredes rectas, paredes rectangulares, fachadas en vidrio y plantas rectangulares. No se pusieron a hacer detalles ni nada, sino paredes francas. Igualmente en los escritorios, igualmente en los muebles, sin abullonamiento, sin detalles, sino simplemente el área para sentarse y ya. El hiperrealismo es una especie a ver, el hiperrealismo rivaliza con la fotografía. Es un intento de los pintores hiperrealistas de crear obras más allá de lo real. Entonces, son obras que tienen un detalle exagerado. Entonces, si tú ves, por ejemplo, una piel, tú tomas una foto, tú no ves los detalles de los vellos. Ellos se encargaron de poner el lunar, los vellos, los detalles de las cejas, de los ojos, en fin, toda una serie de detalles que iban más allá del hiperrealismo. Tenemos el arte conceptual. El arte conceptual utiliza más el concepto que la obra misma. Gracias al arte conceptual, dejó un legado, y es que todo arte debe transmitir algo, debe dejar un concepto, debe dejar algo al público. Y si ustedes se dieron cuenta, el año pasado, mientras trabajábamos en las diferentes composiciones visuales, yo les insistía en que escribieran, el que dejaran su concepto, y dedicamos un gran tiempo a la conceptualización de las obras de arte. Eso proviene del arte conceptual. Aquí tenemos dos obras de arte conceptual. Tenemos un arte que utilizó basura, unos troncos y unos troncos más pequeños donde sostenían el mayor, pero le dieron un concepto, y eso era lo que más interesaba. Aquí tenemos esto que se llama mierda de artista. Este artista cogió 33 o 35 envases de esos que son empacados al vacío, como son las sardinas y como son los atunes, y depositó dentro de ellos sus propias heces fecales y después los mandó a cerrar. Se ha presentado con ellos a una exposición y terminó vendiéndolos.
eso también tiene su concepto, o sea, los artistas conceptuales les interesa el concepto y ellos explicaban la conceptualización de su arte. El arte de nuevas tecnologías es este que encuentras aquí, el arte audiovisual, el arte manejado por computador, el arte de las holografías, que son figuras luminosas que se crean en el espacio y parecen reales. Otras que son proyectadas sobre paredes. En fin, arte de nuevas tecnologías que utilizan todas las tecnologías de las computadoras, del sonido y del audio. Y por último, el arte postmoderno. El arte postmoderno tiene que ver con una recopilación de las teorías del arte anterior. Recurre a muchas teorías de los diferentes artes y para todos es válido. Aquí tenemos en esta imagen a Christo Javachev. Él generalmente iba a ciudades importantes del mundo, generalmente en Europa y Estados Unidos, y prestaba un edificio importante de cualquier ciudad y negociaba con ellos para poder forrarlo en tela. Miren la gente pequeñita cómo está y toda la cantidad de tela que tuvo que utilizar este señor para forrar este edificio en su totalidad. Entonces, eso sucedía durante un lapso de tiempo corto y así de esa forma hizo embalajes o forró edificios, forró puentes y hasta también forró islas. Entonces fue un mega arte, un arte de gran envergadura y con mucho costo. Él recurría a empresas que le patrocinaban este tipo de arte y pues las realizaba. Bueno, chicas, con esto llegamos al arte de las últimas tendencias. Les voy a pedir algo, que para la próxima clase se presenten con una temática escogida. Vamos a seguir trabajando en la historia del arte, pero como es el último año de ustedes, voy a escoger últimas tendencias o arte de vanguardia, por ser arte del siglo XX. Entonces, ustedes me dirán con qué quieren trabajar. Escojan arte de vanguardia o arte de últimas tendencias y trabajamos con eso. Por otro lado, el ejercicio que ya lo habíamos explicado en la clase anterior, de lo aprendido, o sea, de toda la historia del arte, elabora una composición visual plana, esquema, dibujo, collage, pintura, o un escrito, o un diálogo, un monólogo, o una representación musical o escénica grabada en un video, donde expliques de la mejor manera para ti lo que más te interesó de la historia del arte. Si trabajas en grupo, usa vídeos donde se vea el aporte de todos. Una vez listo el ejercicio, lo agregas a la tarea en Classroom. Con eso, pues, terminamos la clase del día de hoy y los espero la próxima clase con la